Dentro del primer enfoque se encuentran inmersas las siguientes teorías. Teoría de los dos factores de Spearman, formada por un factor G y varios factores S. El factor G, inteligencia general, era considerada como una capacidad intelectual heredada y los factores S, habilidades específicas que eran las responsables de las diferencias de puntuaciones en tareas como las verbales y las matemáticas. Habilidades mentales primarias de Thurston. Identificó 7 factores relevantes: la fluidez verbal, la comprensión verbal, la aptitud espacial, la rapidez perceptiva, razonamiento inductivo, aptitud numérica y memoria. Teoría del intelecto de Wilford. Creó un modelo de inteligencia tridimensional y de estructura cúbica, al principio con 120 factores, extendido hasta 150, los cuales están formados por la influencia recíproca de las operaciones, los contenidos y los productos. Concepto de inteligencia fluida cristalizada de Cattell y Horn. Definieron la inteligencia fluida como la que usamos para tareas como descubrir relaciones entre dos elementos o conceptos distintos, formar conceptos, razonar o abstraer. La inteligencia cristalizada es la capacidad de utilizar información general para emitir juicios y resolver problemas. Este tipo de información debe aprenderse de una manera específica y por tanto depende de la educación y de la cultura. El segundo enfoque lo encontramos en los trabajos de Sternberg. En lugar de identificar los factores específicos que conforman la inteligencia, intentó determinar los procesos que hacen que una persona utilice la información que recibe para resolver problemas. El enfoque de procesamiento de información de Sternberg se preguntaba por el modo como resolvemos problemas, puesto que lo consideraba como un aspecto importante de la inteligencia y señaló una serie de pasos en la forma como procesamos la información. Codificación. Identificar los términos y recuperar de la memoria a largo plazo cualquier información que pudiera ser relevante. Interferencia. La relación que se puede establecer entre los términos. Configuración del mapa cognitivo de las relaciones. Aplicación. El cómo se puede aplicar las relaciones entre los conceptos. Justificación. Se refiere al cómo se puede justificar la contestación. Respuesta. Que la respuesta final sea la correcta depende de si has pensado correctamente en cada una de las etapas. Sternberg recomienda que se enseñe a la gente a pensar cómo enfocar un problema, a preguntarse si lo están haciendo bien e indicarles cómo y cuándo cambiar de estrategia, puesto que resolver problemas es el elemento más importante de la inteligencia y tendrá como consecuencia notable un incremento en ella. Las primeras pruebas de inteligencia fueron realizadas por médicos franceses. Uno de ellos hizo hincapié en la capacidad verbal y el otro le dio más importancia a ciertas tareas como insertar fichas de distintas formas en un tablero con figuras similares. Francis Galton estaba completamente seguro de que la inteligencia se hereda, por lo que trasladó su convicción a varias medidas basadas en la barra de Galton para estimular una longitud, el silbato de Galton para juzgar el tono más alto que se puede oír y una serie de pesas para medir la discriminación sinestésica. El psicólogo McQueen Cattell acuñó el término test mental y desarrolló pruebas fáciles de administrar con tareas sencillas como el tiempo de reacción, la asociación de palabras, la agudeza visual y la discriminación de peso. Las pruebas de inteligencia se lanzaron en el año de 1905. Durante esta época los directores de escuelas en París las utilizaban para eliminar el exceso de alumnos, retirando de las clases a los niños que no tenían la capacidad suficiente de beneficiarse de una educación académica. Estas escuelas acudieron a Alfred Binet y le pidieron crear un test para poder identificar a este tipo de niños, para darles ayuda especial para que pudieran mejorar su capacidad y seguir en la escuela. La prueba creada por Binet fue perfeccionada por Lewis Terman para dar lugar a la escala de inteligencia de Stanford-Binet, que aún se utiliza ampliamente. Wechsler desarrolló pruebas similares a las de Binet, conocidas como la escala de inteligencia para niños de Wechsler y la escala de inteligencia para adultos de Wechsler. Una vez que Binet recopiló una lista de reactivos, los aplicó a un gran número de niños de distintas edades para determinar con exactitud cuántos niños de cada nivel de edad podían responder a las preguntas y después ordenó los reactivos de las pruebas del menos al más difícil. La puntuación obtenida en la prueba de Binet es igual al número de preguntas respondidas correctamente, pero se expresa en términos de edad para las cuales esa puntuación es el promedio. Binet llamó a esta puntuación la edad mental. Si tu edad mental es más alta que la cronológica, entonces eres considerado brillante, porque respondiste al número promedio de reactivos para niños mayores que tú, pero si tu edad mental es menor a la cronológica, se considera que tu inteligencia es inferior al promedio, pues solo respondiste al número promedio de preguntas contestadas por niños más pequeños. Cuando el CI es mayor de 100, significa que la persona es más inteligente que el promedio. El CI de razón es un método empleado por Binet, el cual hace referencia al cociente de inteligencia basado en la razón entre la edad mental y la cronológica de la persona. La desviación es el cociente de inteligencia basado en el grado en que la puntuación de la persona en una prueba de inteligencia se desvía del promedio. Esto se puede observar cuando, por ejemplo, un niño obtiene un puntaje por debajo al promedio estándar.
La distribución normal es el patrón simétrico de puntuaciones sobre una escala en que la mayoría de las puntuaciones están agrupadas cerca del centro y en cada extremo se encuentra una minoría. Esto se refiere a la cantidad que obtienen la mayoría de las personas y que es considerada como el promedio normal que todos deberían tener. Las pruebas de inteligencia deben contar con las siguientes características. Estandarización. Se debe aplicar una prueba de la misma manera a todos los individuos. Normas. Mantener estándares creados por las puntuaciones de un grupo de individuos usados como la base de comparación por las puntuaciones en una prueba. Objetividad. Falta de subjetividad en las preguntas de una prueba, de modo que se obtenga la misma puntuación independientemente de quien haga la calificación. Probabilidad. Es la capacidad de una prueba para producir puntuaciones similares si la aplican en diferentes ocasiones examinadores distintos. Validez. Se refiere al grado en que una prueba mide lo que se supone que debe medir. Las pruebas de inteligencia general, como las escalas de Stanford-Binet o Wechsler, son más útiles para predecir éxito escolar y en ocupaciones complejas. De acuerdo con Kathleen Galati, para medir la inteligencia tácita, cual consiste en los conocimientos y habilidades para enfrentar problemas cotidianos. Deben hacerse pruebas que evalúen conocimiento y habilidades para lograr que las cosas se hagan. Sin embargo, hay tres maneras en que se relaciona la inteligencia tácita con la general. La primera es que es poco probable que con inteligencia general limitada se tenga la tácita muy desarrollada. La segunda, que es poco probable que con inteligencia general limitada se tenga éxito en muchas áreas. Y la tercera, que con más inteligencia general se tendrá buen conocimiento práctico en varias áreas. Muchos factores ayudan a determinar el coeficiente intelectual de un niño, como la herencia, las experiencias, el ambiente intelectual, la interacción con los cuidadores y la cantidad de educación, lo cual hará tengan mejores puntuaciones en pruebas de inteligencia fluida y cristalizada. La correlación entre el coeficiente intelectual y el éxito escolar y en ocupaciones es alta, lo que predice cómo nos irá en el trabajo debido a tres razones. La primera, muchas ocupaciones solo están disponibles para personas tituladas. La segunda, se capacita más rápido a alguien con más nivel de conocimiento y habilidad laboral. La tercera, con más inteligencia se desempeña mejor en el trabajo. El efecto Flynn consiste en el incremento en las puntuaciones promedio en las pruebas de inteligencia tras varias generaciones. Algunas explicaciones de por qué pasa esto son: la primera, mejoras en la nutrición y en la salud. La segunda, incremento en los niveles de educación. La tercera, mayor grado de complejidad ambiental. La cuarta, cambios en la vida de afroamericanos, pues gracias a la disminución de la discriminación, también se han disminuido las brechas en oportunidades educativas, habilidades y aprovechamiento. Aunque se puede creer que las puntuaciones aumentaron solo porque están más familiarizados con las pruebas, han ocurrido aumentos importantes en muchos tipos de medidas de inteligencia. Para que se le considere retardado, la persona debe de tener un coeficiente intelectual bajo, que cause déficits serios en las habilidades para la vida. Se toma en cuenta la habilidad para el cuidado personal y para relacionarse con los demás. Puede ser causado por trastornos genéticos, infecciones maternas, consumo materno de alcohol y privación sensorial o materna al principio de la vida. Los sobredotados son aquellos con un coeficiente intelectual y creatividad en altos niveles. Tuvieron mejores calificaciones, son más honestos y considerados dignos de confianza. Eran más altos y fuertes que sus pares de coeficiente intelectual promedio, y mostraron tasas bajas de alcoholismo y condenas delictivas. El lenguaje es la herramienta básica del pensamiento humano. Este desempeña un papel importante en nuestra vida diaria en todos los ámbitos. La lingüística es el estudio del lenguaje, y a este se le entiende como un medio de comunicación a través de sonidos que expresan significados específicos, organizados según determinadas reglas. Cada lenguaje tiene una gramática específica, un conjunto de reglas que especifican sus tres componentes básicos: sonido, significado y estructura. Un fonema es la unidad mínima de sonido. El morfema es el elemento mínimo del habla con significado. Está formado por fonemas y cuenta con raíz y prefijo o sufijo. La semántica es el estudio del significado del lenguaje. La sintaxis es un conjunto de reglas para estructurar el lenguaje. La gramática es el término general que consiste en las reglas de sonido, significado y sintaxis.
Los niños comienzan a hablar tan pronto que pareciera que la forma y la estructura básica de un sistema lingüístico ya estuviera programado en nuestros genes. Se le llama habla prelingüística a los sonidos que articulan los bebés antes del habla. El habla lingüística son las primeras palabras que el bebé pronuncia y esto generalmente sucede alrededor del año. A estas primeras palabras se les llama holofrases, debido a que expresan un pensamiento completo en una única palabra. Existen distintas teorías que expresan cómo adquirimos el lenguaje y analizan de distintas maneras las influencias relativas del ambiente y la herencia. En las teorías de aprendizaje, B.F. Skinner afirma que aprendemos el lenguaje como aprendemos cualquier otra cosa, a través de refuerzo, discriminación y generalización. La teoría de aprendizaje social acentúa la importancia de la observación y la imitación. La teoría nativista plantea que los seres humanos tenemos una capacidad innata para adquirir el lenguaje. A esta habilidad innata le llaman MAL, mecanismo de adquisición del lenguaje. El lenguaje maternal se refiere al lenguaje que las madres, padres y otros adultos emplean con los niños pequeños e incluso el lenguaje que los niños mayores usan, porque ellos también suelen hablar distinto cuando se expresan con los niños pequeños. Existe una teoría conocida como hipótesis de la relatividad lingüística o hipótesis worfiana, debido a su defensor más importante, Benjamin Lee Worf. Esta teoría plantea que el lenguaje que usamos afecta nuestro modo de percibir y pensar, que el lenguaje no solo suministra medios naturales para expresar ideas, sino que desempeña un papel activo en la formación de las mismas. Brown y Lemberg sostienen que la mayor cantidad de distinciones en los diferentes vocabularios dependen de la frecuencia con que nos referimos a un determinado fenómeno. También existe la opinión que la estructura lingüística forma la opinión sobre la manera en que las personas perciben la realidad y por lo tanto conlleva serias implicaciones psicológicas. Un aspecto vital del pensamiento humano es la habilidad para organizar en una variedad de objetos o sucesos diferentes, convirtiéndolos en conceptos, que son categorías de objetos, sucesos o individuos. Un concepto bien definido se puede especificar por un conjunto de características claras y discernibles, unidas por una regla entre sí. Se le conoce a los conceptos mal definidos a aquellos en los que las características de una categoría se superponen a menudo con las de otras, creando una confusión para distinguir entre ambas. Estas generalmente son aquellas que se encuentran en nuestra vida cotidiana. Aprendemos de un concepto al observar una serie de ejemplos y abstraer de ellos las reglas del concepto. El concepto de tipicidad se refiere a que algunas cosas tienen un lugar más firme en unas categorías que otras, en otras palabras, más típico de algunas categorías que de otras. La teoría de la semejanza de familia sirve para explicar el fenómeno de la tipicidad. Esta dice que cuanto más características tenga en común un elemento con otros miembros de una categoría, se le considera con más razón un buen y representativo miembro de la misma. En nuestra vida cotidiana no existen características arbitrarias ni reglas, pero sí existe un nivel básico de abstracción a partir del cual dividimos automáticamente las cosas en categorías, y a esto se le llama categorías de nivel básico. Teoría sobre la resolución de problemas. La primera es la teoría del aprendizaje o teoría asociacionista, que es representada por los trabajos de Ivan Pavlov, John B. Watson y Edward Thorndike. La siguiente es la teoría de Gestalt, donde Sultan, un chimpancé, es la estrella de los experimentos dirigidos por Kuller. Aquí, Sultan utilizó su capacidad de discernimiento e inventó una solución a su problema, la cual continuó utilizando en situaciones parecidas. El psicólogo de la Gestalt, Karl Tunker, considera que la mayor barrera de la resolución de problemas es la fijeza funcional o el exceso de confianza en viejos métodos, lo que nos impide pensar en nuevas posibilidades de hacer las cosas. La última teoría es el procesamiento de la información. Aquí, resolver problemas es una actividad compleja que incluye muchos procesos: registrar y analizar información, recuperar de la memoria todo el material que tiene relación con esta información y utilizar ambos tipos de conocimientos con un propósito determinado. Los científicos han intentado descubrir la manera en que los humanos resuelven los problemas, para poder programar las computadoras a manera que utilicen procesos similares, produciendo de esta manera inteligencia artificial. A esta área de la investigación se le llama simulación por computadora. Según los psicólogos, pasamos por 3 o 4 fases en la resolución de un problema, las cuales son: preparación. En primer lugar, se debe entender el problema. El modo de presentarlo puede influir en nuestra interpretación.
Producción. Tenemos que producir posibles soluciones. Puede que problemas más simples requieran solo recuperar información de la memoria a largo plazo, mientras que problemas más complicados requieren de estrategias más complejas. Las dos estrategias básicas de solución son el algoritmo, donde se agotan todas las respuestas posibles hasta llegar a una solución correcta. Se emplean poco ya que para muchos problemas no existen, y cuando existen se tarda mucho en alcanzar una solución. La otra estrategia es un heurístico, la cual puede llevar a una solución rápida o a ninguna solución. Pueden incluir planificaciones que ignoran parte de la información del problema. Evaluación. Se debe decidir si la solución es buena. Puede haber más de una solución, por lo tanto se debe decidir cuál es la mejor. Estudiando cómo las personas llegan a sacar conclusiones, Sternberg y Davidson identificaron 3 intelectuales necesarios, los cuales son codificación selectiva, que es la habilidad para codificar la información; combinación selectiva, que es la habilidad para combinar aspectos de informaciones diferentes y que aparentemente no tienen relación alguna entre sí; y la comparación selectiva, o la habilidad para descubrir una relación poco obvia entre la información nueva y la antigua. Otros elementos que resultan importantes en la resolución de problemas son los procesos básicos de planificación, producción y evaluación, que son la motivación y el estilo. El discernimiento necesario para resolver problemas tiene relación con el CI, pero no es exactamente lo mismo. Esto lo descubrieron Sternberg y Davidson cuando administraron un test a 30 ciudadanos. Se han encontrado correlaciones elevadas entre el discernimiento y el CI, y entre el discernimiento y el razonamiento inductivo. Así pues, la ejecución de los problemas con discernimiento proporciona buena medida de la inteligencia. La creatividad es la capacidad de ver las cosas bajo una nueva perspectiva o la capacidad de ver problemas cuya existencia nadie se había percatado antes e inventar luego soluciones nuevas, originales y eficaces. A menudo la creatividad y la inteligencia no van juntos. Han aparecido bajas correlaciones entre estos. La gente creativa suele ser relativamente inteligente, pero un nivel de CI elevado no pronostica mayor creatividad. Un motivo para desarrollar la creatividad es el deseo de animar a los individuos a tener más inventiva en todos los aspectos de la vida, tanto en beneficio de la sociedad como para su propia realización. Una manera de volverse más creativo es librarse de los llamados bloqueos conceptuales, que son muros mentales que bloquean la habilidad del individuo para percibir un problema o concebir una solución. Existen otro tipo de bloqueos como el emocional, el cultural o el intelectual.